Saludos amigos. Según las enseñanzas budistas, el mayor error es creer que somos lo que pensamos ser. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas personas sacrifican su felicidad por complacer a sus padres, amigos o la sociedad en general? Un estudio revela que el 70% de las personas admiten haber sacrificado sus sueños y viven vidas que realmente no desean. Por eso te pregunto, ¿realmente estás viviendo la vida que deseas o simplemente estás siguiendo el camino marcado por otros? Amigos, si reflexionamos sobre nuestra realidad, veremos que también nosotros nos hemos convertido en parte del rebaño. En este rebaño, hemos perdido de vista nuestra verdadera esencia, olvidando quiénes somos realmente. Seguimos bailando al ritmo de la multitud, siguiendo sus indicaciones como marionetas. Nos dejamos llevar por las corrientes de opinión y acción, sin cuestionar ni pensar por nosotros mismos. Son solo unos pocos quienes desafían esta corriente, quienes verdaderamente viven con autenticidad y muestran el camino correcto a otros, enseñándoles cómo vivir. Para comprender esto más profundamente, permítanme compartir una historia que ilustra cómo una vida sin autenticidad no nos beneficia en absoluto. Y recuerda, te espera una sorpresa que no querrás perderte al finalizar este vídeo. Así que te invito a quedarte hasta el final para descubrirla. Antes de empezar, queremos mandar un caluroso saludo y bendiciones a todos nuestros oyentes de Argentina. ¡Comencemos! Amigos, en un antiguo reino ubicado en las tierras de Antioquia, vivía un rey y su hijo, que tenía 16 años. El rey anhelaba que su hijo se convirtiera en una figura de gran influencia en el reino, y a menudo se preguntaba cuál sería el camino que conduciría a su hijo a alcanzar tal grandeza. ¿Qué destino le aguarda? ¿Cómo logrará alcanzar la grandeza como rey? El monarca había trazado muchos planes para su hijo, pero olvidó que cada uno de nosotros nace con una esencia única, unas habilidades y un comportamiento propio, el cual dota a nuestras vidas de una pureza y claridad similar a la de un río limpio. Sin embargo, hemos adoptado el conformismo del rebaño, porque nos sentimos protegidos y nos produce miedo adentrarnos en lo desconocido. Al hacerlo, sacrificamos nuestro auténtico ser, cediendo ante la presión de seguir el camino trazado por otros. Este joven príncipe también compartía una actitud similar. No ansiaba convertirse en el monarca de Antioquia. Su mente, delicada y sensible, se llenaba de compasión y no encontraba ningún placer en la violencia. En lugar de los asuntos de la corte y las estrategias militares, prefería sumergirse en el arte de la pintura y el baile. Esta era su verdadera pasión. Sin embargo, para consternación del rey, estas inclinaciones de su hijo no encajaban con sus propias expectativas y ambiciones, lo que provocó la creciente indignación del monarca. A pesar de los esfuerzos desesperados del rey por moldear a su hijo según sus propias ambiciones, el joven príncipe permanecía indiferente a las expectativas de su padre. Sin embargo, con el paso del tiempo, las presiones de la sociedad comenzaron a pesar sobre sus hombros. A medida que crecía, su mente y su corazón se veían cada vez más influenciados por las expectativas externas. A pesar de este cambio en su conciencia, su esencia seguía siendo la misma, fiel a sus pasiones y valores intrínsecos. Esto no le gustaba al rey en absoluto, y la autenticidad del príncipe generó una creciente tensión en la relación padre e hijo, manifestándose en reprimendas y burlas por parte del monarca. A veces el rey se enfadaba tanto que le decía a su hijo: «Sería mejor no tener un hijo como tú. ¿Sabes cómo la gente se ríe cuando escuchan que tu hijo prefiere bailar y pintar? ¿Sabes qué tipo de cosas dicen sobre mí? Y todo esto es por tu culpa». Las duras palabras del rey resonaron en lo más profundo del corazón del príncipe. Atormentado por el deseo de complacer a su padre y de evitar el desprecio social, el príncipe decidió renunciar a sus pasiones y aspiraciones personales para convertirse en la versión idealizada que su padre anhelaba. Cumpliría con sus deseos. Una vez que el rey estuviese contento, volvería a vivir su vida normal. Desde ese día, el joven príncipe se sumió en un arduo entrenamiento, dedicando cada momento de su vida a perfeccionar sus habilidades como guerrero. Practicaba incansablemente, día tras día, hasta que finalmente
se convirtió en un guerrero invencible. Sus músculos se fortalecieron y su destreza con la espada se volvió impecable. En el fragor de la batalla, se enfrentó a muchos desafíos que parecían insuperables, pero su valentía y su ingenio siempre lo llevaban a la victoria. Desafiando las probabilidades y enfrentando el peligro con audacia, el príncipe se convirtió en un guerrero invencible, respetado y temido en todo el reino. Sin embargo, a pesar de sus logros militares, en lo más profundo de su corazón, el príncipe seguía sintiendo una sensación de vacío que ninguna gloria en el campo de batalla podía llenar. Cada vez que el príncipe volvía a casa, agotado pero triunfante, esperaba ansiosamente las palabras de elogio y orgullo de su padre. Sin embargo, en lugar de reconocimiento, su padre solo le decía una cosa: «Hijo, todavía tienes mucho que aprender. Aún no te has convertido completamente en un guerrero». Con el tiempo, las palabras desalentadoras de su padre penetraron profundamente en el corazón del príncipe. Se esforzaba incansablemente por alcanzar los estándares que su padre le imponía, sacrificando poco a poco su verdadera identidad. El joven príncipe acabó olvidando por completo quién era y qué quería realmente en su vida. Lentamente, la compasión y la bondad que una vez llenaron su corazón se desvanecieron. En su lugar, la crueldad y la indiferencia comenzaron a brotar dentro de él. Amigos, lo mismo nos sucede a nosotros. Mientras cumplimos nuestras responsabilidades, nos olvidamos de nosotros mismos y terminamos adoptando una vida que no nos pertenece realmente. Las personas más afortunadas son aquellas que verdaderamente viven su vida, que hacen lo que realmente desean hacer. Un día, el príncipe estaba viajando por su reino cuando sus ojos se fijaron en una joven extremadamente hermosa, y en ese momento su corazón se llenó de un amor repentino y profundo. Decidido a conquistar su corazón, la invitó a su palacio y frente a ella le ofreció todo tipo de joyas y piedras preciosas, y luego le dijo: «Te amo y quiero casarme contigo. Todo lo que ves aquí es tuyo, solo acepta mi propuesta de matrimonio». Sin embargo, la joven, lejos de verse impresionada, miró al príncipe con firmeza y le dijo: «Oh príncipe, estas piedras preciosas y joyas son magníficas, pero mi corazón anhela algo que el oro no puede comprar. Si verdaderamente me amas, ¿podrías ofrecerme algo más valioso que todo este tesoro?». El príncipe, con una mirada de sincera determinación, respondió: «Querida dama, te daré lo que desees. Estoy dispuesto a darte cualquier cosa». La joven, con una voz suave pero firme, le dijo: «Oh príncipe, mis deseos son modestos y simples. Soy únicamente una mujer común, y eso es todo lo que deseo. No anhelo tu palacio, tus tesoros ni tus glorias. Solo deseo la compañía de un hombre que esté dispuesto a compartir una vida sencilla conmigo. ¿Serías capaz de renunciar a tu palacio, tu riqueza y tu reino para caminar a mi lado como un hombre común?». Al escuchar esto, el príncipe quedó profundamente pensativo. La joven sonrió al ver su reacción y continuó: «Oh príncipe, en nuestra vida, la verdadera riqueza no reside en los tesoros materiales, el poder o la posición. El verdadero amor se manifiesta en la aceptación de una vida sencilla. Observa a tu alrededor y verás que aquellos que ostentan mayor riqueza y poder no necesariamente son más amados o respetados. En cambio, es aquel que comparte una vida cotidiana quien encuentra verdadera cercanía y aprecio». La joven concluyó con una profunda reflexión. La gente puede aparentar mostrar más amor y preocupación hacia aquellos que ostentan riqueza y poder, pero en realidad están siendo manipulados por esas mismas posesiones. Están enaltecidos por la opulencia y el prestigio, pero su aprecio y elogio hacia esas personas son una mera fachada. Detrás de estas apariencias, muchos de nosotros pasamos nuestras vidas persiguiendo una ilusión, ya sea que la persona sea rica o pobre. Pero, ¿quién se preocupa por el verdadero ser humano detrás de la fachada de la riqueza y el poder? Si bien mostrar riqueza y prestigio puede ganarte elogios superficiales, el verdadero amor y respeto provienen de compartir una vida auténtica y genuina, independientemente de las posesiones materiales.
El príncipe volvió a pensar por un momento y luego le dijo a la joven: «Querida, comprendo el valor de tus palabras y la profundidad de tu deseo. Estoy dispuesto a dejar atrás todo lo que he conocido, todas las riquezas y el poder que el destino me ha conferido, si eso significa estar contigo y abrazar una vida de autenticidad y el amor verdadero. Solo quiero informar a mis padres sobre esto, quiero obtener su consentimiento». Tan pronto como el emperador se enteró de que el príncipe planeaba abandonar el reino por una simple chica, la ira se apoderó de él. Inmediatamente ordenó a sus guardias arrestar a la joven y al príncipe y los hizo comparecer ante la corte de inmediato. Sin ofrecer oportunidad para la defensa, el rey acusó a la joven de espionaje y la condenó a muerte, una acusación infundada destinada a justificar su cruel decisión. El rey, cegado por su propio prestigio y poder, había perdido de vista la verdadera naturaleza de la justicia. En su deseo de mantener el control sobre su reino y su linaje, había olvidado la humanidad y la compasión que deberían guiar sus acciones. Su juicio se vio empañado por la arrogancia del poder, creyendo que cualquier acción que tomara estaba justificada. Amigos, ¿qué crees que sucederá con el príncipe y la joven? Detengámonos por un momento y reflexionemos juntos sobre esta historia tan poderosa. ¿Estás viviendo realmente la vida que deseas o simplemente estás siguiendo el camino marcado por otros? Comparte tus reflexiones en los comentarios y únete a esta conversación sobre la autenticidad y el verdadero significado de la vida. Tu opinión es valiosa y puede inspirar a otros a vivir con autenticidad y plenitud. Continuemos con nuestra historia. La joven, visiblemente consternada por la sentencia de muerte, se dirigió al rey con voz temblorosa. «Oh, Majestad, por favor, escúchame. ¿Cuál es mi culpa en todo esto? ¿Qué he hecho para merecer tal castigo? Fue vuestro propio hijo, el príncipe, quien me concedió permiso para venir aquí. Vine solo a su petición, con la más pura intención de compartir nuestro amor y nuestra vida juntos. No tengo culpa alguna en esta situación y no debería ser castigada por ello». Por otro lado, el príncipe, desesperado por salvar a la joven, buscó todas las formas posibles para convencer a su padre. Con voz firme y suplicante, le dijo: «Padre, si me permites liberar a esta chica, estoy dispuesto a cumplir cualquier orden que me des. Haré todo lo que esté en mi mano para demostrar mi lealtad y obediencia hacia ti». Al escuchar las palabras de su hijo, una mezcla de alivio y satisfacción se reflejó en el rostro del emperador. Con un gesto de aprobación, ordenó la liberación inmediata de la joven. El príncipe, en su mirada, comprendió que aquella decisión implicaba una despedida definitiva. ¿Te resulta familiar esta sensación de pérdida y arrepentimiento al dejar marchar lo que más amas por el bien de otros? Después de esos acontecimientos, el emperador decidió casar a su hijo, el príncipe, con una princesa de un reino vecino. El rey consideraba que un matrimonio estratégico con una verdadera princesa, capaz de unir reinos y fortalecer alianzas, era esencial para el futuro de su hijo. Sin embargo, esta princesa, a diferencia de la joven anterior, era muy ambiciosa y estaba ansiosa por ascender al trono y convertirse en reina. Para lograr sus ambiciones, comprendió que necesitaba asegurarse de que el padre del príncipe, el propio emperador, no fuera un obstáculo en su camino hacia el poder. Con maquinaciones ocultas en su mente, la princesa urdió planes para adelantar el ascenso de su esposo al trono y para ello consideró que era necesario eliminar a su padre. Más adelante, la princesa, con astucia, sembró semillas de duda en la mente del príncipe. «Mi amado príncipe, observa con claridad la realidad que nos rodea. Tus padres, a quienes tanto respetamos y veneramos, han llegado a una etapa de la vida en la que sus fuerzas se debilitan y sus mentes se ven nubladas por el peso de los años. ¿No notas cómo cada día las responsabilidades del reino parecen pesar más sobre sus hombros? En su noble vejez, sus capacidades para dirigir y tomar decisiones se ven comprometidas. ¿No es nuestro deber, como hijos dedicados y preocupados por el bienestar de nuestro reino, aliviarles este peso? Debemos asumir nuestras responsabilidades con valentía y sabiduría y tomar las riendas del reino para garantizar su prosperidad y estabilidad. Permíteme ser tu consejera en este momento crítico y juntos
construyamos un futuro glorioso para nuestro reino». Al escuchar las palabras persuasivas de la princesa, el príncipe también estuvo de acuerdo sin darse cuenta de que secretamente albergaba resentimiento hacia su padre y cultivaba ira contra él en su mente. Con determinación en los ojos, se encaminó hacia su padre y pronunció con voz firme: «Padre, llegó el momento en que debes descansar de tus deberes. Deberías delegar la responsabilidad del reino en mí. Estoy preparado para asumir el papel de emperador y llevar a nuestro reino hacia un futuro próspero». Sin embargo, el emperador le dijo al príncipe: «Hijo mío, aunque aprecio tu entusiasmo y determinación, debes comprender que la preparación para gobernar un reino requiere tiempo y paciencia. El día en que estés verdaderamente listo para asumir este gran deber, seré yo mismo quien te nombre emperador». Con el paso del tiempo, el rencor en el corazón del príncipe hacia su padre se fue alimentando y empezó a conspirar en secreto contra él. La ira que estaba creciendo dentro de él se había convertido en una ardiente llama de deseo de venganza. Sin que su padre lo supiera, se había convertido en un enemigo en su mente. Mientras tanto, la princesa, astuta y ambiciosa, maquinaba un plan para despejar el camino hacia el trono. Con la excusa de proteger el reino de una invasión vecina, tramaba una artimaña para eliminar al emperador. Durante el conflicto bélico, urdió una estratagema en la que el emperador quedaría vulnerable y sería atacado por sorpresa desde la retaguardia. Al día siguiente, el rey vecino lanzó un ataque. El emperador estaba luchando valientemente contra el enemigo, pero la batalla tomó un giro inesperado. En lugar del rey, ahora era el príncipe quien se encontraba atrapado entre las garras del enemigo. En un instante de angustia, el emperador vio a su hijo en peligro y, sin dudarlo, se lanzó al combate montado en su corcel. Avanzó hacia adelante con determinación, decidido a proteger a su heredero. Mientras tanto, el príncipe, en medio del caos y la confusión, pensó que esta era la oportunidad perfecta. «Es el momento adecuado. Pasaré por encima de mi padre y todo el reino será mío», pensó el príncipe. Sin embargo, justo en ese instante, un enemigo atacó al príncipe por la espalda. Pero antes de que el golpe pudiera consumarse, el emperador, con un acto de heroísmo desinteresado, se interpuso entre su hijo y la espada enemiga que atravesó su pecho mientras el emperador, herido de gravedad, caía al suelo. Conmocionado por el sacrificio de su padre, el príncipe dejó caer su propia arma al suelo, olvidando por completo sus propias ambiciones. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia su padre, levantándolo con fuerza y determinación, y lo cargó sobre su caballo huyendo del campo de batalla. En el camino, el emperador le dijo a su hijo: «Hijo, ahora eres digno. Te nombro emperador. Ve y salva nuestro reino. Este reino te necesita más que nunca. Estoy orgulloso de ti». Estas palabras, cargadas de amor y responsabilidad, resonaron en lo más profundo del corazón del príncipe. La ira que había sentido dentro de él se transformó por completo en compasión y se dio cuenta de que amaba a su padre, no lo odiaba. Comenzó a lamentar su error y regresó de inmediato al campo de batalla. Allí, luchó con valentía y determinación, enfrentándose a las hordas enemigas con la fuerza de un león. La batalla fue feroz, pero al final, la victoria sonrió al príncipe y a su ejército. Sin embargo, la celebración de la victoria se vio empañada por la pérdida irreemplazable de su padre. Con el corazón pesado por la aflicción, el príncipe regresó al palacio. El remordimiento y la tristeza lo consumían mientras enfrentaba el difícil deber de castigar a la princesa por su traición. El príncipe estaba muy afligido y quería castigarse a sí mismo. Encontró que ya no podía sentir alegría por su posición como emperador, ni albergaba ningún deseo en su mente. Un día, mientras viajaba por su reino, vio a una persona bailando y cantando en el camino, envuelta en harapos. Al ver esto, el príncipe se acercó y le preguntó: «¿Quién eres tú y por qué danzas así?». A lo que el desconocido respondió: «¿Quién soy yo? Eso es lo que quiero saber. No sé quién soy. ¿Me conoces? ¿Quién eres tú?». El príncipe, con calma, respondió: «Soy el emperador de este reino». Sin embargo, el mendigo replicó con una sabiduría inesperada: «También creí ser el emperador de este reino en algún momento,
pero luego me di cuenta de que no existe mendigo más grande que yo. El príncipe intentó corregirle. No comprendes. Realmente soy el emperador de este reino. Entonces el mendigo dijo: Sí, sé que eres el emperador de este reino, pero alguna vez también lo fui. Fui yo quien le entregó este reino a tu padre, y él solía ser mi comandante en jefe. Pero hay algo que ni tú ni tu padre saben. La chica por la que abandonaste tu hogar, la misma a la que tu padre quería castigar con la pena de muerte, es mi hija. Al oír esto, el príncipe se postró a los pies de aquel hombre y balbuceó: He oído hablar mucho de ti por parte de mi padre, pero ahora, ¿qué debo hacer? Me siento perdido. Antes de ver el desenlace, quiero recomendarte un libro que relacionado con la enseñanza de la historia de hoy, Siddhartha, de Hermann Hesse. Esta novela sigue el viaje espiritual de un joven que busca la iluminación y el significado de la vida. Te dejo el enlace y una breve reseña en la descripción. Seguimos. El hombre tomó las manos del príncipe y lo condujo hacia un majestuoso árbol. Señalando hacia él, dijo con voz serena: Contempla este árbol, sé como él. Aunque alberga a diversas criaturas, nunca las rechaza. Más bien, las cuida, las protege y les brinda sustento. Incluso ofrece sombra a pecadores como nosotros, sin una pizca de soberbia o arrogancia. Este es el verdadero emperador de este reino. Engañar a la gente, derramar sangre, crear conflictos, quitar vidas. Todas estas no son las verdaderas labores de un emperador. Debes regresar a tu palacio y servir a tu gente, protegerlos como lo hace este árbol. Entonces, te convertirás en un verdadero emperador. No te limites a mostrar quién eres a los demás. Reconócete a ti mismo, reconoce tu propia felicidad y sigue aquello que te hace genuinamente feliz. Todos en algún momento hemos perdido el rumbo y nos encontramos vagando en un mundo imaginario, donde las personas intentan atar a los demás, mantenerlos bajo su control, someterlos. Pero al examinar con atención nuestra propia naturaleza, comenzamos a comprender la complejidad de nuestro ser. Nos damos cuenta de que muchos de nuestros pensamientos y creencias no son inherentemente nuestros, sino que son el producto de la influencia del entorno, la cultura, la religión y la educación en la que hemos sido criados. Nuestra mente, que creemos tan íntima y personal, a menudo está moldeada por fuerzas externas sobre las cuales tenemos poco control. Es como si fuéramos esponjas, absorbiendo las ideas y valores que nos rodean desde una edad temprana. Nos convertimos en lo que somos debido a la cultura en la que nacemos, amigos. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Siempre hay personas que nos dicen tanto cosas buenas como malas, y cada una de sus palabras actúa como en un espejo que refleja tanto nuestras virtudes como nuestras imperfecciones. Sin embargo, nos aferramos a aquellos que nos elogian y apoyan, y evitamos a aquellos que nos desafían o critican. Nos volvemos vulnerables a la manipulación cuando nos rodeamos exclusivamente de aquellos que están de acuerdo con nosotros. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia narrativa, incapaces de ver más allá de nuestras propias opiniones y prejuicios. Es importante recordar que la verdadera sabiduría y el crecimiento personal provienen de la capacidad de enfrentar la verdad, incluso cuando es incómoda o desafiante. Al mirar hacia adentro, más allá de las capas de influencias externas, podemos descubrir nuestra verdadera esencia. Nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, liberándonos de las cadenas del condicionamiento social y cultural para abrazar plenamente nuestra autenticidad y vivir con propósito y significado. Así como el árbol que da sombra y alimento a todos los seres vivos sin discriminación, podemos aprender a nutrir y proteger a los demás con compasión y bondad, independientemente de las divisiones artificiales impuestas por la sociedad. Antes de ver el reto final, ¿qué has aprendido en el vídeo de hoy? Escríbelo en los comentarios. Si te ha gustado la historia, compártela con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y ahora nuestro desafío final. Haz una lista de las expectativas que sientes que los demás tienen sobre ti y que te impiden vivir una vida auténtica y plena. Luego elige una de esas expectativas y comprométete a desafiarla activamente.
Ya sea tomando un pequeño paso hacia tu pasión o estableciendo límites saludables con personas que te presionan, haz algo concreto para liberarte de esa expectativa. Registra tu experiencia y cómo te sientes después de tomar acción. Comparte tu historia en los comentarios o con alguien de confianza para inspirar a otros a hacer lo mismo. Tomemos el caso de Malala Yousafzai como inspiración. En una sociedad donde se esperaba que las niñas se conformaran con roles tradicionales y no recibieran educación, Malala desafió valientemente estas expectativas al luchar por el derecho de las niñas a la educación en Pakistán. A pesar de enfrentar la violencia y la oposición, se convirtió en una defensora mundial de la educación de las niñas y en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. También quiero ponerte otros ejemplos más cotidianos para que veamos que todos tenemos el poder de desafiar las expectativas y buscar la vida que realmente deseamos. Carlos ama la música, pero sus amigos siempre lo presionan para salir de fiesta. Carlos establece límites saludables con ellos y les explica que necesita tiempo para practicar su instrumento y componer canciones. Decide pasar una noche a la semana en casa, enfocado en su pasión musical. Pedro siente que debe seguir los pasos de su padre y trabajar en el negocio familiar, pero su verdadera pasión es la fotografía. Comienza a dedicar los fines de semana a explorar su habilidad con la cámara y a aprender sobre fotografía. Para finalizar, nos gustaría mandar un saludo a Ángel de Barcelona, Eloy de Cuba, Julia de Perú y Pepi de España. Y recuerda que si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, escribe su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.